Ok. Muy bienvenidos a todos a este curso, La llegada del Salvador. Y también a las que están asistiendo por las grabaciones. Si estás viendo la grabación, por favor me manda un mensaje por WhatsApp. Me encantaría conocerte un poco mejor, pero muchas gracias por ver las grabaciones. Entonces, empezamos con el curso La llegada del Salvador. Qué bendición que tenemos para tener este curso en este momento, algunos días después de la celebración del nacimiento de Jesús. Empezamos con una oración. Mi fiel Dios y Salvador, ayúdame a creer y confiar siempre en las promesas que tú me has hecho. Ayúdame también a siempre estar dispuesto a someter humildemente mi voluntad a la tuya. Te doy gracias por tu gran amor y porque enviaste a Jesús para que naciera de María para ser mi Salvador. Amén. En la lección de hoy tenemos 4 objetivos. Ya hemos terminado con la primera, pero voy a compartir un poco más de una presentación mío. Y tenemos 3 más objetivos después de esto. Esto es identificar el propósito del curso. También vamos a usar el método de las 4C y analizar la importancia de las preguntas de considerar. Entonces, voy a empezar con una presentación de yo. Entonces, soy profesor Luke o Lucas. Lucas está bien, es más común en Latinoamérica y así que el que ustedes prefieren está bien, Luke o Lucas. Ahora vivo en Quito, Ecuador, con mi familia. Pero nací y crecí en el norte de los Estados Unidos. En la foto pueden ver a mi esposa, Raquel, y también mi hija Mabel y también mi hijo Otis. Mabel tiene 5 años y Otis tiene 3 años. Los dos tienen mucha energía, como es típico con los niños. Soy profesor, director. Soy un profesor nuevo en el equipo de Academia Cristo. Mi profesión actual es profesor o director. Recibí mi título de profesor en una universidad cristiana en los Estados Unidos y he pasado los últimos 12 años enseñando en colegios en los Estados Unidos. Mi último trabajo antes de venir a Ecuador fue director de una escuela luterana en Florida. Pero desde hace 4 meses, ahora es 5 meses, acepté un nuevo puesto en la Academia Cristo y me mudé con mi familia a Quito, Ecuador. Ahora trabajo como director estudiantil de la Academia Cristo. Entonces soy profesor, de verdad no soy pastor, pero tenemos muchos pastores en nuestro equipo, pero soy profesor y esto es mi título. No fui a un seminario, pero estudié
en la universidad a la palabra de Dios y he sido enseñando en colegios en los Estados Unidos. En mi papel de director estudiantil, obviamente me encargo de todos los estudiantes que están tomando clases en la academia. Voy a dar dentro de mis funciones. Están estas tres cosas. Dar la bienvenida a los estudiantes al programa, animarlos en cada etapa del programa y trabajar en crear un sentimiento de pertenencia e integración entre ellos, entre los estudiantes. Asimismo, con la Academia Cristo tengo la oportunidad de ser un profesor y también un consejero para sembradores. Sembradores son personas que ya están compartiendo la palabra de Dios en sus ciudades. Así pues, tengo la oportunidad de trabajar con estas personas y animarlas con sus deseos de compartir la palabra de Dios y apoyarlas en casos de duda. Y la última cosa es español. Hasta ahora, mi trabajo principal ha sido aprender español. Hace 5 meses llegué a Ecuador y estoy aprendiendo todavía, pero es un placer estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Pero todavía tengo dificultades a veces y por eso les pido paciencia y comprensión, ya que todavía estoy aprendiendo español. Entonces, continuamos. Ya hemos tenido la oportunidad de conocerlos, entonces vamos a continuar con el objetivo 2 de hoy. ¿Hasta ahora hay una pregunta de ustedes o no? Ok. El objetivo 2, identificar el propósito y los objetos del curso. Este curso obviamente se llama La Llegada del Salvador y en este curso estos son los objetivos. Leer y entender historias clave de la primera parte de la vida y el ministerio de Jesús, utilizando el método de las 4C. Es posible que algunos de ustedes ya estén familiar con este método de las 4C. Es un buen método para entender la Biblia y pueden usarlo con cualquier historia. Es buenísimo. Y la otra, leer y entender, la otra es compartir la palabra de Dios por medio de historias bíblicas, utilizando el método de las 4C. Entonces vamos a usar el método de las 4C para leer y entender y también compartir. Estos son los objetivos del curso. Y el proyecto final es preparar una historia bíblica. Tomarlo del curso. Vamos a usar 8 historias en este curso, leerlos y entenderlos. Y el proyecto final es preparar una historia bíblica tomada del curso utilizando el método de las 4C. Es decir, después de este curso, ustedes van a elegir una de las historias que hemos estudiado y usando esta historia van a crear una pauta o una preparación
de cómo puedes compartir esta historia en tu contexto. Quizás algunos de ustedes van a compartir la historia con su familia, con niños o abuelos. Quizás otros van a compartir la historia con amigos, invitados a su casa. Tal vez también Yari dijo que tiene un ministerio en el cárcel, tal vez en el cárcel también. Pero sí, el proyecto final es preparar una historia bíblica, tomarlo del curso para compartir la historia. Hasta ahora, una pregunta, una duda, comentario, algo. Excelente la temática del proyecto final, maestro. Gracias. De nada, Yari. Si ustedes tienen una pregunta, no puedo ver sus pantallas, entonces es mejor si puedes levantar la manito de Zoom. Esto es lo que Yolanda está haciendo ahora. O también pueden abrir su micrófono. Pero Yolanda, adelante. Sobre el proyecto, usted dice de compartirlo, pero ¿en qué forma? ¿Por escrito o un video? ¿Cómo es? Así, ¿cómo lo voy a compartir? Sí, pues lo que voy a recibir, lo que ustedes tienen que enviar a yo es una preparación escrito de lo que vas a hacer. Pero realmente la idea es que con toda esta preparación, ustedes van a compartir la historia también en su familia, usando el método de las 4C. Entonces, vamos a practicarlo en cada clase y al fin ustedes van a tener los recursos para hacerlo en sus casas o en sus comunidades. Pero voy a recibir la preparación o la pauta, pero ustedes van a usarlo, la preparación, la pauta para compartir en sus comunidades. ¿Esto tiene sentido, Yolanda, o no? Sí, gracias. Ok. Ok. Entonces, estas son las historias de este curso. Y la esquema de este curso. Estamos en la primera lección. Gabriel anuncia el nacimiento del Mesías. Y nuestro enfoque es en la C de considerar. Después tenemos 7 historias más, siempre martes y jueves. Y siempre hay un enfoque diferente. Las primeras 2 historias tienen un enfoque de considerar, después consolidar, captar y las últimas historias vamos a enfocarnos en contar la historia. ¿Una pregunta de la esquema de este curso? ¿Ok? Entonces, ahora para la lección. Esto es toda la introducción, pero ahora es la lección. Usar el método de las 4C para leer y entender Lucas capítulo 1,
26 a 56. Entonces, Gabriel anuncia el nacimiento del Salvador a María. Primero la primera C es captar. Y esto es como el gancho que nos lleva al tema del día, que con esta C se quiere captar la atención de la audiencia. Entonces, para captar, para esta historia, voy a usar una pregunta para captar la atención. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Quiénes son los ángeles? ¿Qué es un ángel y a qué se dedican? ¿Alguien No sé si pueda. tiene? Sí, Yari, adelante. Bueno, nosotros entendemos que los ángeles son seres también como nosotros, ¿no? Pero ellos son celestiales y su función es ser mensajeros, traernos el mensaje de Dios. Es lo que ha hecho o lo que han hecho continuamente en la historia que se ha contado bíblicamente. Sí, sí, claro que sí son mensajeros de Dios. ¿Algo más? Edinson. Sí, Lucas. Sí. Y también en las Sagradas Escrituras podemos hacer una diferencia. Ángeles de luz y ángeles de oscuridad. ¿Sí? Lógicamente que Okay. ahorita en la historia que estamos viendo, estamos hablando de ángeles de luz. Sí. Solamente para aclarar eso, para tener un marco Sí. referencial más amplio. Gracias. Sí, porque también Satanás tiene ángeles con él en el infierno, ¿cierto? Sí, ángeles de Dios, de luz. Gracias. Ok. ¿Algo más? Sí son mensajeros. Tengo otras cosas también, pero voy a compartirlas con ustedes. Entonces, la primera que tengo es que ellos son siervos de Dios. Y esto es similar a mensajeros, pero en Salmo 103 dice, bendigan al Señor ustedes, ángeles poderosos que cumplen sus órdenes y obedecen su voz. La voz de Dios. Son siervos, no son iguales a Dios o más alto de Dios, son siervos de Dios. También mensajeros, que ya hemos dicho, anuncian, en la Biblia tenemos ejemplos de esto, ¿cierto? Anuncian el nacimiento de Juan y de Jesús a María, a José, y luego el nacimiento de Jesús a los pastores. También el ángel a Zacarías. Todos están compartiendo un mensaje de Dios en estos casos. Son siervos, son mensajeros, también son vigilantes. Ellos van a cuidarnos. César está entrando a la clase. Bienvenido, César. Sí, son vigilantes. En Salmo 91 dice que el Señor mandará sus ángeles a ti para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán
en sus brazos y no tropezarán tus pies con ninguna piedra. Tenemos ejemplos de esto también en la Biblia. En Daniel tenemos los 3 en el horno ardiente con un ángel. En Daniel 6 tenemos el ángel que cerró las bocas de los leones. Y también Jesús pudo haber llamado a 12 legiones de ángeles para evitar que lo arrestara la turba en Getsemaní. Esto también. Son vigilantes. Y la última cosa, van a tener un papel en el último día también. Tenemos el ejemplo en la Biblia que los ángeles llevaron el alma de Lázaro al cielo en Lucas capítulo 16. También dice en Mateo 25, los ángeles juntarán a todos delante del juez en aquel día, en el último día. Entonces van a servir en el último día también. Esto es captar una pregunta para captar la atención. Y esto es lo que ustedes van a usar. Van a usar algo para captar la atención de la audiencia cuando están compartiendo la palabra. Ahora vamos a contar esta historia de la Biblia, pero ustedes ya han escuchado a la historia y también tal vez han leído la historia en sus Biblias. Entonces no solo vamos a leer la Biblia, pero vamos a contarlo, los eventos principales de esta historia. Entonces voy a empezar y ustedes van a voluntar para la próximo evento en la historia. Pero hay una persona aquí que no tenía la oportunidad de leer antes de esta clase. Está bien si no, pero quiero entender dónde ustedes están con la tarea de hoy. Parece que todos tenían la oportunidad de leerlo. Entonces, vamos a continuar con contar. Esto es la C de compartir la historia. Entonces, a los 6 meses, Dios envió un ángel. Se llama Gabriel a María en Nazaret. Y el ángel dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Y después María se perturbó un poco y se preguntaba qué podría significar este saludo. Y el ángel dijo que María dice aquí, le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Después de esto, María dijo, ¿cómo podrá suceder esto? ¿Y qué es la respuesta del ángel?
¿Qué dijo el ángel cuando María dijo, ¿cómo podrá suceder esto, puesto que soy virgen? ¿Qué dijo el ángel? El ángel le dijo que era por el Espíritu Santo que vendría sobre ella. Claro que sí. Y también, si María todavía tenía dudas, el ángel dijo algo más después. ¿Qué dijo después de esto? Le indicó que Elizabeth, su pariente, también está embarazada, que para Dios nada es imposible a pesar de la edad que ella tiene. Claro que sí. Entonces, María tiene un ejemplo del gran poder de Dios con su parienta Elizabeth también. Ella tiene un hijo en su vejez. Entonces, después tenemos algo de María. Ella dice que aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. ¿Y qué pasó después de esto en la historia? Eso es la visita del ángel y después... Después, María le Sí, va a visitar a Elizabeth. sí, a Elizabeth. En Judea y a la casa de Elizabeth y también... Oh, ¿qué pasó con el bebé de Elizabeth? ¿Qué pasó con Juan? Bueno, cuando María saludó a Elizabeth, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y su bebé saltó en su vientre. Sí, qué poder del Espíritu Santo. Sí. Entonces, Elizabeth dijo a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Y al fin tenemos el cántico de María. Esto es un buen ejemplo de su fe y voy a leer el cántico de María. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes, a los hambrientos, los colmó de bienes. Y los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Entonces, esto es la historia de hoy. El anuncio del nacimiento de Jesús.
Vamos a continuar con las preguntas de considerar. Esto es el cántico. Considerar. Estos son 7 preguntas. Y vamos a usar las preguntas para repasar la historia. Y esto es nuestro enfoque de hoy. Estas 7 preguntas. Ustedes ya han tenido la oportunidad de contestarlas para la tarea. Y ahora vamos a repasar con estas preguntas. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Bueno, los personajes son el ángel Gabriel, Dios, María Virgen, ¿verdad? José, el Señor, David, Jacob, el Espíritu Santo, Elizabeth, Zacarías, Abraham. Creo que tienes todos. ¿No? ¿Algo más para decir, Edinson? Bueno, yo creo que lo dijo todo, pero cuando hablamos de personajes, de repente, no sé si una concepción mía, cuando hablamos de personajes, hablamos de los que intervienen directamente en el hecho, en la acción. Si bien es cierto, David he mencionado porque es la descendencia de David, pero en sí los personajes que están en el hecho mismo es el ángel Gabriel, María y Elizabeth. Yo lo veo yo como personajes. De repente los Sí. demás son mencionados, son referencias que hacen. Sí. Sí, claro que sí. Estos son los personajes principales, claro. Sí, hay otros nombres en la historia también, como David o José. Sí, son mencionados. Sí, hay una diferencia, pero estos son todos los nombres, ¿cierto? De esta historia. Entonces, la próxima pregunta es los objetos en esta historia. ¿Cuáles son los objetos? Para esta historia, esta pregunta es un poco más difícil. Diana. Profesor, no menciona ni en la lectura ni en el video, pero no sé si esté correcto lo que yo voy a decir. Podría ser los objetos, tal vez las vestiduras que traen los personajes y también los animales, como el burro que se ve ahí que se ve en el video cuando María va a verle a Elizabeth. No sé si es correcto. Okay. Sí, tal vez. Sí, sí, en la Biblia no menciona cosas en esta historia. Tal vez las casas o las casas como de Elizabeth. Dice que María va a visitar su casa. También, obviamente, María tenía algún transporte, un burro o algo. Pero sí, en la Biblia no dice lo que fue su transporte. Entonces, sí, básicamente en esta historia no hay objetos. Entonces, ¿dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? Diana. Indica que ocurrió en Nazaret, pueblo de Galilea, y luego fue a Judea a ver a su pariente. Sí. Sí, y tengo un mapa de esto. Esto es Israel y al norte tenemos el pueblo de Nazaret y en las montañas de Judea al sur es la casa de Elizabeth.
en un pueblo en las montañas, pero en Judea. Pero Nazaret y Judea. Esto es donde ocurrió esta historia. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Dice en Galatas, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su hijo, que nació de una mujer. Entonces es el tiempo señalado, pero ¿hay más del tiempo de esta historia? Diana, puedo ver su mano, pero no sé si era de antes. Fue de la vez anterior, pastor, Ok. pero no sé si sea correcto. Yo tenía la misma respuesta cuando Dios hizo que su hijo ya esté en el vientre de María. Ujú. Sí, en este momento, cierto. Dice en el texto también, a los 6 meses, es los 6 meses del embarazado de Elizabeth. Entonces es 6 meses. Después de esto, también estamos en el tiempo cerca al año 0 en la historia del mundo. Y entonces, durante este tiempo, es el Imperio Romano. Y en el Imperio Romano, Roma tomó control de Israel en el año 63 antes de Cristo. Entonces, esto es una mapa del Imperio Romano. Y aquí es, sí, esto es la mapa, el Imperio Romano. Y sí, ellos tienen imperio grande y un sistema de censos. Y es por eso José y María fueron a Belén para el nacimiento, pero es durante la paz romana también. El mundo mediterráneo gozó de un ambiente relativamente pacífico durante este tiempo. Esto es cuando ocurrió. Esta pregunta ya hemos hecho porque antes de la clase ustedes han leído la historia y durante nuestro tiempo de contar hablamos sobre los eventos principales de esta historia. Entonces vamos a saltar esta pregunta para la próxima pregunta. ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál es el problema? Edinson. Sí, vamos a hablar naturalmente, Lucas. Es un problema tremendo si lo vemos naturalmente, porque imagínate tener un hijo de un esposo que no había conocido a su esposa. Es algo fuera de lo humanamente entendible, ¿no? Sí, Pero yendo a las Sagradas Escrituras, encontramos que las cosas que para el hombre es imposible, para Dios es posible. sí. Y yo creo que el problema está en esto, ¿no? Imagínate que yo me imagino cómo se habrá sentido José, pero para Sí, eso estaba Gabriel siempre ahí diciéndole, esto está bajo control del Padre, ¿no? Y en el 38 hay una palabra muy bonita el verso 38 de María, quien dice, he aquí sierva del Señor. Entonces, demuestra su obediencia a María.
María Claro. dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Para mí esto es tremendo, porque hay obediencia, hay humillación, hay sumisión. De repente es lo que el Señor está pidiendo de cada uno de nosotros, ¿no? Hágase conforme a tu palabra en mi vida, Padre mío, ¿no? Eso me pongo a pensar. Esa Sí, reflexión es Señor. Sí, gracias, Lu. sí, esto es una situación muy difícil, obviamente. María es un virgen y se ha casado. ¿Cómo va a tener un bebé? Sí, ¿cómo puede ser el hijo de Dios? Parece imposible. Ah, sí, sí, eso es el problema humano en esta situación. Y antes de esto tenemos el problema del pecado antes de esta historia. Y esta historia es el cumplimiento de la promesa de Dios de enviar un Salvador al mundo. Entonces también hay este problema alrededor de esta historia. Pero sí, el problema principal de la historia aquí es que María es virgen y cómo puede ser con un bebé y con el Hijo de Dios. Se resuelve el problema que mencionamos y que sí, ¿cómo? Se resuelve este problema de María, que es virgen y embarazada con Jesús, Dios, el Hijo de Dios. Lucas, Sí se Sí, resuelve, porque María acepta que ella había hallado gracia delante de Dios. sí. Edinson, ¿algo más? Sí, sí sí, se resuelve. complementando lo que Yolanda acaba de mencionar, efectivamente se resuelve porque, nuevamente cito al 38, donde se ve una sumisión y humillación y aceptar yo diría la gran, y cómo podría decir en ese tema, ese gran momento, ese gran espacio, ese gran tiempo, ese gran acontecimiento en su vida, ¿no? De tener al Salvador dentro de ella, o sea, ella lo acepta. Y por ende, si seguimos la lectura, nos damos cuenta y podemos evidenciar también que José lo acepta, aunque el mundo no Sí, lo acepte. ¿Sí? Sí. sí. Sí, y cuando María tiene dudas, tenemos una explicación del ángel. ¿Cómo va a pasar esto? Es por el Espíritu Santo y con Dios no hay, para Dios no hay nada imposible. Y sí, tenemos una explicación del ángel y también después en el versículo 38 tenemos la respuesta de María, que es la sierva del Señor. Ok, estas son las preguntas de considerar y al fin de esta clase vamos a hablar un poco más sobre estas preguntas, solo por algunos minutos para explicar más la importancia de estas preguntas. También tenemos en las 4C, una C más, se llama consolidar. Y con estas preguntas vamos a aplicar la historia a nuestras vidas. Entonces, para consolidar, hay 5 preguntas. Ustedes no han
visto estas preguntas antes, no fue la tarea de hoy, pero vamos a repasarlos juntos y rápidamente, y después vamos a hablar un poco sobre las 7 preguntas de considerar y vamos a terminar con la tarea para la próxima clase. Entonces, en consolidar hay 5 preguntas. ¿De qué se trata la historia? En pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? Bueno, se trata, ¿me escucha? Sí. Porque he tenido, el internet está un poco mal. Ah, Bueno, se trata de una joven virgen, la cual Dios escogió para traer al Salvador nuestro aquí al mundo. Y es un ángel, pues, el que le lleva el mensaje a esta joven, y ella a un principio, ¿verdad? Pudo haber rechazado, pero en realidad cuando el ángel le explica, ella acepta la voluntad de Dios sobre su vida. sí. Sí, el anuncio del nacimiento de Jesús a María, ¿cierto? ¿Ok? La segunda pregunta, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Para una pregunta así puede buscar una persona de la historia que está haciendo la voluntad de Dios o es un buen ejemplo, y puedo pensar en si soy un buen ejemplo en casos así. O también en la historia podemos ver algo que es un pecado o algo malo de un personaje en la historia, y también puedo decir, sí, a veces esto es, yo también tengo este problema o algo así. Entonces, en esta historia, ¿qué pecado me enseña a confesar? ¿Hay algo? Bueno, yo puedo decir que en oportunidades me enseña a, decir, a confesar que tengo dudas Sí. en algunas ocasiones, y entonces en la medida que va pasando el acontecimiento por el cual yo esté pasando, ¿verdad? Valga la redundancia, puedo ver pues la mano de Dios en mi vida, en la situación, y entonces viene como decir el remordimiento, pues cónchale, tuve dudas, qué broma, ¿ves? Pero bueno, le doy gracias al Señor y bueno, y sigo para adelante. Eso es todo. Sí, Yolanda, para mí también. Sí, es las dudas a veces. Sí, obviamente Dios es poderoso, ¿cierto? El creador del mundo. Pero a veces, en momentos de duda, no creo que Dios sea capaz de hacer algo imposible. Pero sí, yo sé que es capaz de hacer lo imposible, pero sí, momentos de duda, ¿cierto? Para mí también. Que vamos a continuar. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Diana, y después Edinson, si hay algo diferente. Profesor, pienso que en algunos lados, por ejemplo, primero, para mí sería en el hecho de mandar a su hijo para salvar al mundo.
El segundo que vemos en esta historia, pienso que sería el que a pesar de la edad avanzada que tenía Elizabeth, él le dio esa gran bendición de ser madre. Sí, claro que sí. Estas dos cosas, el Salvador del mundo y también un bebé para Elizabeth. Edinson, ¿algo más? Y claro, ya lo dijo muy claro Diana, pero de repente agregar algo más, teniendo en cuenta de que es el cumplimiento de la promesa, Ujú. que lo esperábamos, o lo esperaba, y lo esperamos hasta ahora, ¿no? Porque el Sí, cumplimiento de la promesa es que Dios llegue a nuestro corazón, y a Dios gracias por esa gran bendición que tenemos nosotros, lo que creemos en Cristo Jesús. Y sí. no solamente fue una bendición para María, para Elizabeth, sino para toda la humanidad. Hoy en día podemos cogernos de esa promesa que es Cristo Jesús y agarrarnos de ello y entender que no, las cosas no son como nosotros creemos que debe ser, naturalmente, porque efectivamente todos esperaban que las cosas sean naturales y no son las cosas como el hombre quiere, sino es como Dios quiere. A veces me pasa que hay muchas finanzas que quiero hacer y no me sale, pero digo, pero pues, ¿por qué no me sale? Siempre lo hice. Y ahí Sí, doblo mis rodillas y le digo al Padre, Padre, solo tú sabes por qué no sale. Y de sí. repente todos pensaban que El Salvador nazca de una manera natural, de un proceso natural como el conocemos, pero Dios a través de su Espíritu nos demuestra todo lo contrario. Él hace las cosas como quiere y cuando quiere, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos Claro. y sus tiempos no son nuestros tiempos, es el tiempo de Él y Él lo hace cuando quiere. Gracias, Lucas. Gracias, Edinson. ¿Ustedes pueden escucharme todavía? Tenía un problema con mi micrófono, pero Se escucha, profesor. ok, gracias. Entonces, sí, esto es el gran amor de Dios, un Salvador para nosotros. Sí, esto es el Evangelio de la Biblia, ¿cierto? Entonces, las últimas preguntas y después tenemos, tengo algo de las preguntas de considerar una explicación. Las últimas dos preguntas. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Por gratitud por su amor. Diana. Pienso que a confiar siempre en Él, en los buenos y malos momentos, porque a veces cuando tenemos situaciones o problemas en el hogar o en el trabajo, en la vida, uno a veces desconfía que Dios está ahí y Él está en todo tiempo con nosotros. Ujú. Sí, claro que sí. ¿Algo más? Edinson. Bueno, Sí, Edinson y después Yari. eh, eh, la verdad que humanamente las cosas que acabamos de verlo no lo podríamos entender humanamente, pero en el Espíritu de Dios sí lo podemos entender. Sí. Dios lo que me enseña Dios a pedir en este momento sería sabiduría para poder entender más la gran riqueza del mensaje que tiene detrás de la letra, ¿no? Y eso es bonito. Y hacer por gratitud a Él sería obedecerle y Sí. entenderle. Obedecerle y entender. Ujú. Eso sería. Sí, gracias. Yari. sí, con respecto a la pregunta que usted nos manifiesta, bueno, aquí en Lucas nos enseña primero a aceptar la voluntad del Señor, ¿no? Aprender a aceptarla, porque por lo general el hombre cada día combate contra la voluntad de Dios,
Como ya lo decía Sí. nuestro querido hermano, no aceptamos a veces el no, que es por respuesta del Señor. Y en estas historias nos invita no solamente a entenderle, sino a aceptar su voluntad y aceptarla con gracia, con gratitud, siendo agradecidos, como bien lo decía Job. En lo bueno hay que alabarlo y también cuando vienen las malas acciones también hay que alabarlo. Entonces, la gratitud lo vamos a entregar a Dios a través de la obediencia y aceptando su voluntad, porque Él sabe lo que es mejor para el tiempo de la humanidad, para el tiempo personal de cada uno y en cómo nos vamos a definir nosotros en la historia. Gracias, Yari. Gracias. Ok, ahora la última pregunta. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Sería una buena situación, Lucas, y yo tengo una premisa, no sé si a todos les funciona eso. Lo primero que comparto, las cosas que Dios nos amanece en el pensamiento y nos da la luz del entendimiento, lo primero que lo hago es con mi familia, con mis hijos. Y de Sí. ahí ya con los jóvenes de la iglesia y con el pastor de la iglesia. Ese es el mecanismo. Ujú. Sí. Sí. Sí, para sus niños, en su familia. Sí, esto es con todas las historias de la Biblia, ¿cierto? Hay algo también de esta historia. Podemos pensar en la temporada como la Navidad. Es una buena oportunidad de compartir una historia del nacimiento de Jesús. O también con el tema de duda. Entonces, con una buena situación de compartir este mensaje es con los que no creen en lo imposible. Algo así, porque esto es un tema de esta historia. Pero cierto, obviamente con la familia, con personas en la iglesia, con sus comunidades, siempre, ¿cierto? Ok, estas son las 5 preguntas de consolidar. El último objetivo es analizar la importancia de las preguntas de considerar. Vamos a tener pasar por como 5 minutos de analizar estas preguntas y después vamos a terminar la clase para hoy. Entonces, estas son las 4C: captar, contar, considerar y también consolidar. Esto es una manera de entender más las historias de la Biblia. Y para considerar las primeras 5 preguntas, son, pues, todas estas preguntas son una manera de comprensión de la historia. Leer y también para leer la historia en contexto. Entonces, las primeras 2 preguntas, los personajes y los objetos. Cuando una persona lee cualquier historia de la Biblia o de otra forma, cuando la persona sabe los personajes o conoce los personajes y también los objetos, es más fácil entender lo que está pasando en la historia, porque ellos saben las personas que están
haciendo las cosas y también los objetos que están en la historia. Es una manera de visualizar la historia y son preguntas fáciles para incluir todos también. ¿Dónde ocurrió la historia y cuándo ocurrió la historia? Son preguntas de contexto para entender más qué está pasando en esta historia. Durante este tiempo en el mundo, dónde ocurrió y cuándo ocurrió. Es más para el contexto de la historia. Y pregunta 5 es los eventos. Un repaso de los eventos de la historia. Es una buena manera para repasar otra vez qué pasó en esta historia. Las últimas preguntas, ¿cuál es el problema y se resuelve el problema? Estas son preguntas sobre el ley y evangelio, la ley y el evangelio. El mensaje amargo de Dios y el mensaje dulce de Dios. Muchas veces el problema es algo de pecado o algo así. No todas las veces, pero muchas veces sí. Y con 7 se resuelve el problema. Muchas veces es el amor de Dios, el evangelio de Dios. Entonces, estas preguntas son para repasar la historia, entender más la historia y también compartir ley y evangelio en la historia. Entonces, cuando ustedes están compartiendo una historia para el proyecto final, estas son las preguntas de considerar y es una manera para incluir la audiencia en el entendimiento de la historia. Preguntas de estas preguntas. Ok. Entonces, casi estamos al fin de la lección. La tarea para la próxima clase es ver el siguiente video para la lección 2 y también leer Mateo 1, 18 a 24 en sus Biblias. Eso es la tarea. Creo que tengo preguntas también para ustedes para la tarea a contestar. Creo que es las 7 preguntas de considerar otra vez. Esto es la tarea para la próxima clase. Estos son los objetivos que hemos tenido para esta clase. Y estamos al fin de la clase. Preguntas antes de la bendición. Ok. Entonces terminamos con la bendición del Señor para nosotros. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Esto es todo. Si ustedes tienen preguntas, puedo quedarme, pero esto es todo para la lección de hoy. Dios le bendiga, Lucas. Dios le bendiga. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, compañeros. Bendiciones. Hasta luego.